las cosas importantes en todo deporte es el aspecto nutricional o la nutrición. Indudablemente el ciclismo no es uno de estos deportes que se escapan de estas características y estas especialidades alimenticias, especialmente cuando haces mountain bike y estás en el cerro. Así que el día de hoy te vamos a comentar y te vamos a dar a conocer unos productos alimenticios, unas barritas de cereal y unos geles que están muy buenos, que los descubrimos y los conocimos recientemente en nuestra última carrera en el Mountain Bike Tour. Son unos productos que están acá en Chile, que vienen de España, y créanme que son geniales para antes de salir al cerro, alimentarte, desayunarte con ellos, o si estás en el cerro y de repente te está dando una moridera y necesitas rápidamente repotenciarte, estos productos te van a sacar la pata del barro. Acompáñanos en el video, síguenos muy de cerca, que te vamos a estar charlando cada uno de ellos, sus distintos sabores, sus distintos usos y nuestra experiencia de cómo nos ha ido con ellos en el cerro. Hablar de nutrición del mountain bike, hoy día vamos a hablar de dos importantes productos. Vamos a hablar de los geles, cómo utilizarlos, en qué momento utilizarlos, y las barritas proteicas, cuándo utilizarlas, cuándo consumirlas, de qué sabores y de qué tipo. Comencemos hablando por las barritas. Decidimos salir al cerro y decidimos prepararnos para la carrera de 40K que estamos próximos a correr. Entonces decidimos desayunarnos y simplemente comer una barrita de estas, que es una barrita proteica. Es una barrita en base de avena, en este caso es sabor brownie. Es una barrita de la marca For Your Challenge. Estos son unas barritas que son hechas en España, ya son traídas a Chile por la gente de Forus. Y realmente las descubrimos el día del Mountain Bike Tour. Estábamos en la carrera 20K familiar y cuando llegamos a la meta encontramos un plato y habían bastantes barritas de estas que estaban promocionando y decidimos tomar unas. En ese caso recuerdo que tomamos una de sabor dátiles y nos pareció espectacular el sabor y sobre todo la consistencia de la barrita, porque estábamos buscando una barrita que fuera consistente, que no tuviera un sabor muy fuerte a aceite, pero que al mismo tiempo fuera dulce. Así que contactamos gentilmente a la gente de For Your Challenge, contactamos a Danitza, le escribimos y bueno, nos mandaron unas muestras. Gracias Danitza por las muestras, y la hemos estado probando durante todas estas semanas y preparándonos para la carrera del mountain bike. En este caso esta barrita que es en base a avena, sabor brownie, es una barrita que viene hecha principalmente por copos de avena, viene con un poco de margarina, aceite de palma, aceite de coco. Muy importante lo que les estaba hablando de los aceites. Estas barritas tienen la particularidad que no saben aceite, por lo tanto su sabor es muy bueno, es muy grato. ¿Ya? Viene con muy pocas cosas artificiales, la verdad está hecha en base a pasta de cacao, mantecas, lecitina, soya, puras cosas que son completamente naturales. En cuanto a la composición de la barrita, tiene un alto grado de energía calórica, pero está bien, es una barrita que vamos a consumir para que nos dé y nos nutra justamente en la carrera y que nos saque en el caso de cuando estemos desfalleciendo en el cerro o en el caso cuando estamos en una baja condición de azúcar o que nos está dando un morimori por ahí, una moredera. La energía calórica, cada 100 gramos tiene 433 kilocalorías y cada 60 gramos 284. Si la comparas en relación a las demás barritas que existen en el mercado, es una barrita bastante buena en cuanto a su composición y en cuanto a las kilocalorías. Viene también con bastantes proteínas, viene con hidratos, viene con azúcares, fósforos, grasas totales, y principalmente acá en Chile siempre está lo del tema de los 3 sellos, y la verdad yo no sé ya si creerle o no creerle a los sellos, eso ya es cosa de cada quien. Para mí los sellos es sencillamente una información adicional, pero al final terminas tú siendo el que juzgue y el que realmente sabe si la barrita te hace bien o te hace mal. En nuestro caso, con una barrita en el desayuno antes de ir al cerro es más que suficiente y no hemos subido de peso, ni hemos bajado de peso, ni nos ha afectado para nada la salud. Bueno, ¿y qué opinas tú de lo que hemos ido charlando hasta el momento? Déjanos tus comentarios acá abajo y mientras dejas los comentarios no olvides suscribirte también al canal y darle a la campanita para que podamos seguir compartiendo aventuras juntos. Ahora sigamos con el video nuevamente. Bueno, ya llevamos aproximadamente 2 horas y media pedaleando, ya llevamos unos 22K y llegó la hora de reforzarnos. Ahora vamos a consumir un gel de For Your Challenge. Básicamente este gel es un gel en base a azúcares, es para reponernos un poco la sensación de fatiga que tenemos y esa sensación que a veces te puede dar así como de un mareo. Esto viene muy bueno, te puede sacar las patas del barro.
En nuestro caso, este gel que está acá es un gel, como comenté, de azúcares en base a puros productos naturales. No contiene grasa, es libre de sodio sobre todo. Muy importante, ¿ya? Es libre de sodio. Muchos de los productos que vienen contienen bastante sodio, y el sodio lo que hace es que más bien te retiene el líquido y te da esa sensación después como que estás completamente hinchado, lleno. Eso es por el sodio. En este caso estos geles no traen sodio, ¿ya? Eso es bastante importante. Y viene con un sabor bastante agradable de limón. Bueno, ¿cuándo consumirlos? ¿Cómo consumirlos? Nosotros recomendamos consumirlos en el transcurso de cuando estés haciendo ejercicio. Aproximadamente cuando tengas una hora y media, que te detienes a tomar el primer break, puedes tomar, o el primer descanso, puedes tomar un gel para reponerte y para seguir rápidamente haciendo ejercicio. Recuerden que la nutrición es uno de los aspectos importantes al momento de hacer ejercicio. Salir sin tomar nada en el desayuno, salir sin hidratarse, salir a hacer ejercicio sin un previo chequeo médico, obviamente puede traerte unas condiciones negativas, y lo que vas a terminar es frustrándote en el cerro. Entonces siempre es importante mantener una alimentación balanceada, obviamente utilizar productos que sean naturales, no productos que sean artificiales, productos que sean de casas recomendadas, de casas reconocidas, y no cualquier cosa de las que venden por ahí en el mercado que te prometan que vas a bajar de peso o que vas a aumentar el rendimiento, porque al final lo que pueden alterarte es sencillamente el corazón, el hígado o alguna de las otras funciones, incluso renales. En el caso del gel, del For Your Challenge, dentro de sus ingredientes viene, bueno, obviamente principalmente con ácido cítrico, viene con azúcar, con agua, sorbato, potásico, ¿ya? Y el modo de empleo es que viene listo para consumir, no tienes que mezclarlo con nada, no hay que mezclarlo ni con agua, ni con leche, ni ningún aceite, ninguna otra cosa, directo, abrir y consumir. Hablemos un poquito de las energías calóricas. Cada paquetito de estos, cada sobrecito de estos, viene con 240 gramos de kilocalorías, de lo cual una porción son 108, ¿ya? Y viene con una carga proteica 0 proteínas. Las proteínas las consumimos ya en la barrita, por lo tanto el gel no tiene por qué tener proteínas. La función del gel básicamente es dotarte de los hidratos, de los azúcares y de las grasas necesarias que has consumido durante la carrera y que vas a necesitar para recobrar rápidamente esa fuerza o esa sensación de fatiga que has ido perdiendo en el camino. Los hay de distintos sabores. Los gel de For Your Challenge también hay otro sabor, sabor cola bastante agradable. En este caso nosotros probamos el sabor de limón. Para mayor información te invito a que te conectes a través de internet, te coloques a la página web de foryourchallenge.com, puedas ver la variedad de productos que tienes, y si te gustan, tal como nos gustan a nosotros y los recomendamos completamente, puedes escribirle a Danitza o a la gente de For Your Challenge para contactarlos, o sencillamente que te manden una gentil muestra como la que nos mandaron a nosotros. Saludos.